el tema ese, ¿no? Entonces, ¿qué sabes tú de eso, Carlos? Ahí está, Manolo, ahí me escucha bien. No sé Sí, ahora sí lo que escucho. me quedé sin conexión yo o usted. No, no, ¿usted me escucha? Yo lo escucho. Sí, ahí sí, ahí sí, ahí está, estamos. Bueno, entonces, No, le decía de mi parte no. Creo que claro, porque bueno, también lo veníamos charlando, así que tranquilo, bien. Ahí se conectó Luquita. hoy tenemos un tema que quiero tocar con ustedes, eh, ya que lo tenía un poco, tiene retomarlo, ¿no? Es la base de lo, bueno, todos son apuntes y oraciones importantes, ¿no? Pero este es más que todo eh, lo que es cuestiones de la táctica, ¿no? Cuestiones de la táctica. Tenemos un tema sobre las características en los juegos deportivos colectivos, ¿no? Es decir, cuando lo quitas, Hola Manolo, ¿todo bien? bien, bien, bien. Conversaba con Carlos sobre el tema de que hicimos, ¿no? El trabajo. Me hiciste bien la explicación. Me diste bien la explicación. Este, pero, o sea, gráficamente sí, pero falta que le des escribas lo que me está diciendo, lo que me quieres mostrar con los gráficos. O sea, yo los entiendo. La idea es que tú los tengas bien claros, ¿entiendes? Sobre la situación del parado de la Claro, defensa. que lo explique bien, que se entienda bien. ¿Entiendes? Pero además bien, tiene la idea. O sea, la idea, muchachos, y para completar el tema contigo y Carlos que están, es que ustedes sepan solucionar un problema. ¿Entiendes? El problema que solucionan ustedes, ese problema tenga que ver con la transferencia inmediata de lo que sucede en el partido. En el partido. Ejemplo, esa tarea o ese trabajo que les asigné era para que ustedes, ejemplo, en una semana, recuerden que la semana tienen partido, análisis, entrenamiento, partido. Hacen el diagnóstico de qué le faltó, de qué le faltó y qué no pudo, y qué no pudo, y qué no pudo hacer su equipo, en qué falló, ¿me entiendes? Entonces, o sea, ¿qué pasa? Vamos a suponer, tú tienes el partido, tienes mucha dificultad en la defensa, tienes que recordar, tienes que recordar, inmediatamente planteas en la semana una sesión de entrenamiento que te permita aclarar todos los temas con los mujeres. Y usted la monta. Esa es la idea que le queremos transmitir a ustedes. Por supuesto, eh, el profe Diego tiene mayor argumento, mayores ejercicio, mayores información, mayor información. Yo lo que les transmito a ustedes es la puntual. Y yo creo que es la puntual la que les sirve a ustedes para realizar un trabajo en la medida que ustedes van evolucionando. ¿Entienden? Entonces, no es presentar un trabajo porque sí, lo presento y ya, café. No, no, el trabajo es una muestra de lo que ustedes han hecho y de lo que ustedes han asimilado en el largo de este tiempo con la escuela. Porque al final de cuentas, si es cierto que les va a servir a ustedes la credencial y estar afiliado para poder dirigir, bien es cierto que en la medida que ustedes tengan
mayor conocimiento le va a dar ventaja a la hora de tomar una decisión. Y toma las mejores decisiones quien tiene más conocimiento. ¿Ven? Y eso, eh, ustedes están en la escuela para eso, para prepararse. Esa es la idea. Y lo de Cristian, bueno, como él escucha las grabaciones, es algo similar a lo que hizo Lucas. Me mostró un trabajo, me glosó un trabajo, pero fue al contrario de Lucas. No me mostró los gráficos, solamente me lo dijo en texto, escrito. Pero igual, este mensaje también va para él, para Cristian, para Cristo, que es la idea, que vayan asimilando y de esto ustedes siguen investigando, siguen leyendo, siguen viendo trabajos, todos esos aspectos y los van adaptando a su realidad. Estaba, antes de entrar con ustedes, estaba leyendo algo, una entrevista de José Mourinho. Él hablaba sobre el copiar y pegar, que el entrenador actual le gusta mucho copiar y pegar, sobre todo de los ejercicios o de las formas de trabajo de los entrenadores exitosos para llevarlos a su medio, a su contexto. Y bueno, y no solamente ese es un tema, también él comentaba sobre que a veces el entrenador copia y pega algo sencillo. Eh, Carlos, le va bien en Estrellas de Berizo, va a otro equipo y trata me imagino que la gente lo lleva a usted porque usted hizo un buen trabajo en Estrella de Berizo. Usted trata de trasladar todo lo que hizo en Estrellas de Berizo al equipo que va. Y en ese equipo que va usted consigue otro universo, otra cultura, otra forma de jugar, otras cualidades futbolistas, otro modelo de juego, muchos aspectos que usted tiene que empezar de cero. En ese momento, usted eh, trata de traer lo más posible en cantidad y calidad de jugadores para que vayan plasmando esa idea en el club que está. Y usted resulta de que a lo mejor, como no se detuvo a mirar lo que usted tenía ahí o lo que tiene el equipo como riqueza de futbolistas, usted no lo vio. Y ellos estaban ahí. Por esa razón, el copiar y pegar tiene también incidencia sobre los entrenadores incluso que son exitosos. Entonces uno cree que necesita a alguien para que le ayude a desarrollar cierta y determinada tarea cuando realmente usted la puede adaptar y conseguir en donde va. Entonces, esto que les comento, tanto a Carlos y a Lucas que están en el Zoom y los compañeros que vean la grabación, es para que ustedes vayan teniendo detalles de que no es solamente llegar, vaciar un trabajo o mostrar un trabajo, tienen que llegar y hacer un diagnóstico profundo de dónde van, cómo van y qué es lo que tienen que hacer para después adaptar su modelo. ¿Entienden? ¿Alguna pregunta, algún No, comentario? perfecto, perfecto, Manolo. Aparte que creo que también lo charlamos varias veces, uno también con lo que tiene, digamos, en la casa, por un decir, ¿no? Hay que contar también con eso y adaptarse a eso y ver qué clase de Claro, jugadores tenemos. Porque por ahí no tenés en todo el equipo, en los 30 jugadores que tenés, capaz que no tenés un jugador, un 9 de área, un ejemplo, ¿no? Y ujú, tenés veloz, entonces tenés que armar distinto a armar con un 9 de área. Pero bueno, claro, está claro, buenísimo. claro. Ese comentario, Carlos, es para eso, ¿entiendes? Para que ustedes se detengan un poco. A veces la información, la mayoría de información que yo les doy a ustedes, este, la extraigo de gente de acá para estar cerca de las necesidades que ustedes pueden empezar a conocer. Otras las agrego con la experiencia vivida. Tengo muchos años en una cancha y eso me hace tener un poco más de facilidad para poder comentarles a ustedes algo. Eso no quiere decir que conozco,
Sí conozco algo, pero no lo que realmente es. Uno tiene que No, no, seguir pero investigando, es una realidad que ayuda un montón, ¿no? ¿sí? Esa experiencia. Sí. Seguir. Veo todos los días fútbol, veo todos los días fútbol y trato de entender y tener una opinión, por supuesto. Hay opiniones que uno las guarda porque a veces uno, cuando dice algo, tiene susceptibilidades, pero otras las digo. Y otras, hay algunos muchachos de acá que me piden opinión y yo les doy con mucho gusto. Ahí llegó Carlitos, él seguramente va a preparar el mate para empezar. ¿Cómo anda, Carlos? Hola Manolo, ¿se escucha o no? Bastante alto y claro. Sí, ¿Qué sí, tal muy chicos? cerca del Buenas tardes. micrófono, muy cerca del micrófono. No, está bien, está bien. Bien. Estoy en el trabajo y por ahí la señal no es buena y no tengo video, así que No, al apenas contrario, saludar y escuchar. al, al contrario, el timbre de voz hace pensar que estamos, que no estás en Berizo, que estás por acá cerca. Bueno, vamos a Bueno. comenzar la clase de hoy. La clase de hoy. Igual, Carlos, como le dije a Lucas y a su amigo Carlos, si tiene algo que comentar, pues antes de iniciar la clase lo hacemos. Listo, perfecto, listo, bárbaro. Bueno, bueno. Aquí tenemos un tema que se llama aportaciones en táctica, características de los juegos colectivos, de los juegos deportivos colectivos. Recuerden que el fútbol, muchachos, es un juego deportivo colectivo, ¿me entiende? El más impredecible de todos, es una situación abierta, es abierta. El fútbol es un juego de equipo que requiere un grado máximo de capacidad de comunicación y cooperación. Se debe concienciar al futbolista para desarrollar el sentido colectivo, compañerismo, la ayuda mutua y la coordinación de los intereses personales a la colectividad. El individuo es formado por equipo. Eso lo dice José María Sanz Sánchez. Son actividades de preponderancia táctica, lo cual implica necesidad, eh, implica de una constante resolución, implica necesidad de una constante resolución de situaciones de juego, dependiendo de las experiencias anteriores y de los conocimientos que tenga el sujeto sobre el propio juego. Los jugadores adoptan una determinada actitud táctico-estratégica. La estructura táctico-cognitiva prevalece sobre todas las demás. Los participantes en el juego cooperan entre sí para hacer para hacer, para vencer la oposición del rival. Los jugadores deben constantemente adaptarse y redactarse a las nuevas situaciones que el juego genera. A la vez deben ser capaces de abordar y producir nuevas respuestas ante la constante variabilidad de situaciones y la gran incertidumbre espacial que provoca que jamás dos situaciones sean iguales entre sí. Estoy relatándole a ustedes, ¿entiende? Lo que pasa en este juego. Y ustedes, eh, algunos temas ya lo han escuchado porque lo hemos, por la necesidad de las preguntas de ustedes me hacen y por el texto que hablábamos o por los temas, va implícito. El juego no es, el juego no es en sí no lineal, es decir, no hay un ciclo de comportamiento establecido de antemano. Cada situación de juego tiene diversas formas de poder resolver. La capacidad de percibir y decidir son más importantes dentro del ciclo del acto táctico. La necesidad constante de interactuar constantemente con un entorno evolutivo, un valor fundamental que sería inherente a los juegos deportivos colectivos, sería su carácter asociacionista. Son deportes de situación, ya que el desempeño motor de los jugadores está estrechamente relacionado con la capacidad de estos para responder de forma adecuada y eficaz a las constantes y diversas modificaciones.
que se dan en el contexto. Moreno del Castillo y Morcillo Loza, 2004, citando a Castillo y diversos autores. Poseen una naturaleza problemática contextual, igual que el anterior, citado Blázquez y diversos autores. La propuesta de fútbol debe ser el paradigma naturista que utiliza métodos cualitativos en contra de los cuantitativos. Claro, claro es, cualidad, cualitativos está más en la cualidad y cuantitativos está más en la cantidad. Lo dice Paco Seirulo Vargas. Como sugiere Spar, 2001, necesidades tácticas o cognitivas que surgen de la necesidad de interactuar constantemente con un entorno evolutivo, siendo precisamente esa capacidad la que va a determinar por encima de la forma física el éxito del jugador y del equipo en una competición. En la misma línea, muy similar a la que manifiesta Arrigo Sacchi, afirmando que es correcto comprender la preparación del deporte de equipo como el desarrollo de la capacidad creativa en en la persecución del proyecto de juego colaborativo. De diversas características expuestas se deduce que la enseñanza del juego de fútbol como actividad incluida dentro de los juegos deportivos colectivos deben tener una metodología propia. Metodología del juego de fútbol. Todo esto que hablamos, y cité estos autores, entre esos uno más conocido que otro lo demás, que todos los demás, que es Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi fue un entrenador que cambió muchas cosas del juego. Y si ustedes hacen un estudio o revisan la bibliografía de Arrigo Sacchi, se van a dar cuenta de que él, en sus inicios, copió, valga el término, a grandes entrenadores. De hecho, uno de sus ídolos fue Rinus Michel. Él se iba de Italia a Holanda, a Utrecht, donde entrenaba Michel, a ver cómo entrenaba él, a hablar con él. Y eso le ayudó mucho a él a trasladar, a hacer una revolución del fútbol italiano en ese momento. Él trajo una frase que hoy todavía tiene confusión. Se llama la zona presionante. Ustedes que quieren conocer el tema, adelantan y en el futuro les voy a traer detalles que creo que en el año anterior yo se los di a ustedes. Y si no me equivoco, hablé sobre la zona presionante. Revisen en Sí, la sí, literatura Manolo, que leí. sí, lo hemos hablado, lo hemos visto, sí, sí, recuerdo el año pasado. Recuerden lo que yo les expliqué a ustedes, la zona presionante. Si ustedes pueden ver videos de Milan de Saki, les sería de mucha utilidad para aclarar el concepto. Bien. Bueno, metodología del juego de fútbol. El cambio de paradigma requiere una expansión no solo de nuestras percepciones y modos de pensar, sino también de nuestros valores. Esto lo dice Fritz Kotka en la trama de la vida. Toda metodología debe ajustarse a lo que la persona es capaz de hacer. Eso lo dice eh, Francisco Cerulo Vargas. Consideramos que la misión de los técnicos se va a centrar en desarrollar un modelo de entrenamiento que cubra las necesidades que se derivan de la competición con el objetivo de conferir a los jugadores una formación adecuada y que las sesiones de entrenamiento permitan acceder a niveles óptimos de prestación durante la competición, no entendiendo esta aseveración solo en plano condicional, sino que creemos que la acentuación ha de recaer en la dimensión cognitiva, pensamiento. Se hace fundamental, habiendo analizado las características del juego, señalar los objetivos generales del entrenamiento eh, que deben regir, que deben regir la propuesta práctica que llevemos a cabo en las sesiones. Reducción progresiva de la incertidumbre que provoca el juego, lo dice Cano y Moreno. Creo que uno de esos fue Cano, Moreno y Morcillo. Creo que Cano Moreno fue asistente de Luis Enrique, creo, pero igual, lo voy a averiguar. Optimizar el rendimiento desde la perspectiva del jugador es optimizar todas sus capacidades en las dimensiones que requiere esta actividad.
lo dice Francisco Cerulo Vargas. Igual Carlos, el otro Carlos y Lucas, en lo que crean que deban intervenir, lo desarrollamos. Lo que pasa es que yo trato de que esta información quede lo más clara posible, para que ustedes al leerla solamente recuerden la conversación cuando se las leí y el desarrollo de algunos detalles. Ajá. Conseguir rendimiento individual y colectivo, crear cultura táctica. Gran misión como entrenador es crear cultura táctica, enseñar a jugadores a interpretar las situaciones y eso parte de dar mucha información. Es decir, darle una razón para hacer las cosas, al final elige el jugador. Eso lo dice Juan Manuel Lillo. Es algo que también lo voy a recordar. Lo hemos comentado mucho cuando con Carlos Martinoli, este, Martinol, perdón, Martinoli ahora. Uno a veces vacía información. Y esa información uno a veces quiere que la transfiera igual como uno se la dio. Y a veces hay jugadas que piden lo que uno entrenó. Y hay jugadas que aún pidiendo lo que uno entrenó, el jugador decide otra acción. Y esa acción que el jugador decide, una no sale bien. No quiere decir que tengamos razón. Tenemos que analizar por qué no salió bien. A lo mejor el tiempo, a lo mejor tenía que esperar, el espacio no es el adecuado, el engaño no fue el adecuado. O sea, tienes que hacer un diagnóstico de por qué no funcionó esa decisión que él tomó, para luego decir, era la decisión que yo tenía que hacer. No, no. El entrenador vacía información y el jugador la ejecuta de acuerdo como se le presente, lo que pide el juego en ese momento y de por qué su vista interna. No es lo que uno ve, es lo que él ve en el momento. ¿Entiendes? Que los propósitos de especialidad y transferencia estén en concordancia con las tareas que se hagan. El mejor entrenamiento es aquel que logra reproducir fielmente una situación para que el jugador que, que, que participe en ella optimice ciertos sistemas que son reconocidos inequívocamente como participación necesaria para resolver la situación propuesta. Lo dice Francisco Cerulo Vargas. Paco Cerulo. La consecución de estos objetivos dependerá del uso de una metodología de campo propia y que se sustente en los principios de nuestro juego, que anteponga los objetivos futbolísticos a los físicos y que no camufle mediante ejercicios denominados integrales o globales el método que nosotros pretendemos desgranar e inducir en su uso. Es el método estructural donde entrenadores se fundamentan según Cano, Moreno y Morcillo, los elementos prioritarios en que se sustentan los procesos de enseñanza. Sería, antes de desglosarle eso, le voy a decir algo. Nosotros, a veces, ejemplos, yo conozco algo de preparación física, mis equipos tienen que correr porque sería obvio ante mis amigos que como soy profe, yo soy entrenador, mi equipo tiene que correr. Mis trabajos se basan en correr, se basan en la cuestión, en la forma física. Y bueno, puede tener razón, a veces se tiene éxito, pero falta algo. Nosotros hemos obviado en muchos detalles que el fútbol, como tal, la esencia del juego, la hemos olvidado. Lo hemos fragmentado tanto, lo fragmentamos demasiado y luego lo globalizamos tanto que no sabemos dónde está el detalle. Lo llevamos tanto al método del juego, que pretendemos que un chico aprenda a jugar de lateral, ¿me entiende? Solamente por el método del juego. No, jugando aprende, jugando aprende. ¿Por qué? Porque yo escuché una vez que el juego es el maestro, ¿me entiende? Otros, excesivo repetición lateral, sin balón, cómo llega, cómo va. Entonces, los excesos, los extremos nunca son buenos, nunca son buenos. Pero lo que no se debe perder es la esencia del juego.
conocimiento del juego. ¿Por qué se da el juego? Y eso ustedes la van adquiriendo en la medida que tengan equipos, en la medida que entren, en la medida de ensayo y error, porque esa es la evolución. Pero eso que tiene cada uno de ustedes. Sería una perspectiva del conocimiento cognitivista sobre teorías conductistas, teorías de aprendizaje que fomenten modelos constructivistas frente a asociacionistas, tareas integradas o sintéticas sobre analítica. Y siguiendo a Capra, La trama de la vida, ese es el libro de donde saca el tema, diríamos que el juego del fútbol sería una actividad intuitiva antes que racional, holística, que no holística, que no reduccionista o cartesiana, donde las actividades debieran programarse teniendo en cuenta la no linealidad, abandonando las actividades lineales y cerradas. ¿Quedó claro lo que dije en el texto? ¿Fue alguna duda? Escuchamos la palabra racional, holística, que es todo. Racional, holística es una visión de todo. Y no reduccionista o cartesiana. Se refiere a René Descartes, que René Descartes diseccionó todo, o sea, lo dividió. Él tenía en su discurso del método, él dijo que para poder conocer el todo tenía que conocer las partes, ¿me entiende? Entonces, él diseccionó las partes. Y ahí es donde vienen los trabajos del juego analítico. Él creó la anatomía. Él dividió el cuerpo humano. Cuando él dijo la frase, pienso, más luego existo, él dividió la mente del cuerpo y hizo la división. Que no fue, y de ahí se empezó a trabajar en todas las áreas, hasta que apareció la teoría de que el fútbol es un todo. El fútbol es un todo y el todo suma más que las partes. Esto ya está rayando un poquito la filosofía, pero también ustedes deben entender por qué citan a personajes como René Descartes y como Edgar, Edgar Morin. Edgar Morin creo que todavía está vivo, por los 90 y algo de años. Ajá, sabiendo que como nos advertía el propósito Cano Moreno, eh, no basta con globalizar, hay que estructurar el contenido donde la situación del entrenamiento debe proporcionar la funcionalidad específica del juego de fútbol. Esto lo extrajo de un libro que yo leí que se llama Fútbol, Entrenamiento globalizado en la interpretación del juego, de Oscar Cano y Moreno, Cultura Táctica. Yo tengo ese libro, pero no lo tengo aquí en Argentina en mi poder, lo tengo en copia, lo dejé en Venezuela, pero yo lo leí. Es interesante, si ustedes lo consiguen, porque ustedes lo tienen en el material, vean ese texto, el título, y lo pueden conseguir. Y la verdad que le puede ayudar bastante. Nos ¿Quién tendremos es ahora en un Manolo? Perdón, ¿cómo es el nombre del...? entrenamiento globalizado en la interpretación del juego, de Oscar Cano Moreno, Cultura Táctica. Ahí está Manolo, gracias. Así lo busco. Es fragmentos. Cultura táctica. Nos detendremos ahora en un punto que, como veíamos arriba, es el fundamental, en el que hacer del entrenador de fútbol. Los entrenadores debemos encaminar nuestra labor a enseñar a nuestros jugadores a interpretar, a sentir y a leer las situaciones de juego. El proceso se inicia desde la base, donde los técnicos habrían de ofrecer una amplia gama de conocimientos tácticos que permitan a los jugadores poder escoger la mejor solución
El propio Juan Manuel Lillo habló de esta categoría conceptual en un magnífico artículo que tenía por, tenía por sí el título que encabeza el apartado, Cultura táctica, algo que el autor decía parte de la razón del juego. Señalaba además que el jugador ha de conocer el juego porque de cada cosa, y para eso hay que conocer el juego. Y añadía que conocer el juego significa conocer estas preguntas: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién o quiénes? Sus respuestas en cada momento. En consecuencia con lo expuesto, se manifiesta Manuel Conde al asegurar que el grado de eficacia en la competición será mayor si integramos e implicamos en los contenidos diarios propuestas encaminadas a fortalecer los mecanismos decis, decisios, decisios, decisionales táctico-cognitivos. Táctico-cognitivo, táctico-mental, aunque lo táctico lo relaciona mucho con la inteligencia. Características de las actividades de la enseñanza de fútbol. La preparación táctica debe abordar desde una perspectiva sistemática, es decir, en términos de conexiones entre los elementos que forman parte de ella, de orden y de relaciones, sin perder en ningún momento la visión global del conjunto. Cada parte o medio táctico no se desarrolla de manera aislada del contexto, sino que está integrada en un conjunto cuya naturaleza es distinta de las partes que la componen. Ese es más o menos para que ustedes completen la idea, lo que les estaba hablando ahora de René Descartes. Antón García, balonmano, táctica grupal defensiva. Una vez señaladas las características propias de los juegos colectivos deportivos y por añadidura del juego de fútbol, los objetivos a tener en cuenta en el entrenamiento y deben tener las características del proceso de enseñanza. Apuntemos ahora las características que tienen actividades de entrenamiento. Deben ser abiertas, no cerradas. ¿Me puede decir alguno de ustedes por qué es abierta y no cerrada? ¿Mm? ¿Cómo, Fernando? La pregunta de vuelta, por favor. Que por qué las situaciones del juego de fútbol deben ser abiertas y no cerradas. ¿Me pueden decir la diferencia en abiertas y no y cerradas? Y yo interpreto, Manolo, que por las situaciones de juego son abiertas o pueden ser diferentes. Si las cerramos, encasillamos solo una situación. Aleatorias, claro, claro. Aleatorio, sí. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Que es algo, para que tengan ustedes la idea, es la diferencia, para que darles esta referencia, es la diferencia entre juego y ejercicio. ¿Saben cuál es, no? El, usted el ejercicio lo puede medir, puede decir cuántas repeticiones hay que hacer, cuántas veces tiene que ir, el tiempo que va a hacer la ejecución, todo eso usted lo puede medir. Y el atleta o el jugador de fútbol debe estar en ese contexto, ese es ejercicio. Y juego son situaciones abiertas. Usted no sabe lo que va a pasar. ¿Entiende? Eso es abierto. Y resolver situaciones que no están inesperadas, digamos, que no están dentro Claro, de por ahí del ejercicio. claro, por eso el entrenador trata de llevarles al máximo la información para que él, sumado a su experiencia de juego, a su experiencia de entrenamiento, a su conocimiento del juego, a su conocimiento de los entrenamientos, hace las transferencias en el momento que las necesita por lo que ha acumulado. Y nos trasladamos a una clase que vimos el año pasado, cuando yo les dije a ustedes, percepción, percibe, identifica, elige, acción, acción, evaluación, retroalimentación.
Eso es lo que hace y lo que hacemos normalmente nosotros en la vida. Ve una acción, porque si ustedes tienen auto, los que manejan saben que toma usted percibe algo y toma una decisión. Elige, elige entre lo que va a hacer, toma una decisión. Después de esa decisión, usted la evalúa. Salió bien, salió mal, más o menos, que le debe corregir. Y luego viene la retroalimentación, la guarda, para que cuando vuelva a aparecer algo similar, usted la vuelva a repetir. Vuelva a repetir el procedimiento, pero ya con una experiencia adquirida. ¿Me entiendes? Todo eso juega en la mente del futbolista en un momento para resolver el situación. Por esta razón es que no se le debe dar 250 resoluciones. Además, uno no le da resolución al futbolista. Uno lo que le crea es el problema y él lo resuelve. Nosotros resolvemos el problema de ellos. Entonces, no van a aprender, no van a aprender, porque el chico aprende tomando decisiones. ¿Cómo aprende el chico tomando decisiones? Decidiendo. ¿Y cómo aprende decidiendo? Jugando. Si no le damos la oportunidad de jugar, pues es probable que él tome decisiones y aprenda a decidir. Y cuando le corresponde hacer eso, va a tener mucha dificultad, porque se va a encontrar en un escenario que no está preparado para ello. Y ahí vienen las dudas, y ahí viene el temor. ¿Entiendes? Sucede, bueno, grandes Bueno, momentos. Manolo, creo que también lo hemos hablado. ¿Cómo ayuda también, no? O sea, corríjame, el tema de la tecnología hoy, ¿no? A la época nuestra. Porque hoy lo entrenás en la cancha, digamos en entrenamiento. Lo practicás, pero a eso sumale, más que nada el pizarrón, los videos. Hoy también lo bueno que al otro equipo, hablo del equipo profesional, va, más niveles más abajo también, que podés ver hasta cómo juega el rival, que antes no sabía ni cómo. Tenías algo en la cabeza y por ahí en el momento, los 10 minutos, te das cuenta que tenés que cambiar el esquema. Pero hoy, gracias a la tecnología, está más que preparado. Antes uno iba disfrazado a ver el rival. ¿Entiendes? Se metía en la tribuna popular, en la tribuna de la barra, Tal cual, tal cual. para ver el Sí. partido disfrazado. ¿Entiendes? Y para saber cómo es el rival. Y bueno, y hoy no, porque hoy han cambiado muchas cosas y hoy tienen información. Hoy están los cortes de eso y muchas situaciones que te pueden ayudar para tener algo de lo que es el rival, que es muy importante. Saber con quién vas a jugar. Tienes que saber con quién vas a jugar para que el chico por lo menos o el futbolista tenga una noción con quién se va a enfrentar. Ok, deben ser no lineales, eh, hacer fomentar la toma de decisiones, evitar estar constantemente diciendo qué han de hacer y qué no, deben formar al máximo la cadena de percepción. Ahí está lo que les hablaba ahora, miren. La cadena de percepción, decisión, ejecución, escondiendo por parte del entrenador la mayor cantidad posible de información. Deben ofrecer orientaciones, referencias a los jugadores para que resuelvan por sí solos las actividades de entrenamiento. Debemos evitar dar soluciones, debemos estar encaminados, eh, deben estar encaminadas a situar al individuo ante los compromisos cognitivos. Es por eso que resulta fundamental que cuando los jugadores alcancen las soluciones a la actividad, esta se cambie o no se haga nunca más, y no tenemos que enseñar a hacer ejercicio, sino a provocar que aprendan a jugar al fútbol. Deben tener en cuenta siempre la lógica del juego, incluir porterías que ayuden al jugador a acostumbrarse a que ataque y defiende algo, no desconectar las fases del juego, porque proponemos actividades donde algunos atacan, otros, y estos a recuperar la pelota concluyen su intervención. Debemos evitar romper los ejercicios con mucha frecuencia. Cuando observemos que los jugadores cometen muchos errores, hemos de volver a ejercicios de asimilación. El trabajo es realmente fructífero cuando los jugadores se implican y se comprometen, es decir,
sienten lo que hacen, y si no es así, el trabajo hecho ha tenido muy poco valor. Los componentes tácticos que trabajemos deben estar conectados con nuestra filosofía de juego. El trabajo en espacios reducidos es necesario, pero hemos de tener en cuenta que obvia factores previos y posteriores a la acción, que sitúa mentalmente al jugador en la globalidad del juego, y que es primordial el juego en espacios reducidos, está situado, está situando al alumno y ante constantes acciones de pérdida y recuperación de pelota. Y ahí es aquí donde antes señalábamos que es en donde se deciden los partidos. Los componentes tácticos que trabajemos deben estar conectados con nuestra filosofía de juego. La verdad que este tema, eh, repasándolo, porque yo lo escribí, es interesante para ustedes, porque lo estoy repasando y estoy dándole vueltas a todos los aspectos que yo comento con ustedes, eh, y que muchos hacemos. La verdad que es bastante práctico. Las actividades deben seguir una línea metodológica, es decir, que lo que trabajemos previamente esté relacionado con lo que hacemos en este instante, con lo que realizamos a posterior. Debo aclarar algo, ¿no? Yo no lo escribí porque lo creí, yo no lo hice. Yo lo que hice fue transcribir, que es la palabra. Yo digo siempre sus autores. Bueno, a veces nos copiamos Bueno, esas cosas para los exámenes, ¿eh? no, 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 no. Dije mal. Yo lo transcribí. La verdad que Buena data para nosotros. Gracias, Manolo, no, muy bien. Lo bueno que está no, grabado. no, como queda grabado, yo me puse a pensar en lo que dije y dije, no, no, por eso que uno tiene que pensar lo que dice y no, tiene que pensar lo que va a decir y no, después hablar y pensar después, pues está difícil la cosa. No, no, yo transcribo. Todo esto es de extractos de libros que yo leo, de experiencias, de ejercicios, de conceptos. Lo voy sacando y le voy dando a ustedes el material para que ustedes tengan esa información. Es muy general, pero ayuda, ayuda. Por Ah, sirve ejemplo, mucho y después obviamente practicándolo dentro del campo de juego ahí cambia y por ahí uno visualiza y afina un montón claro, de cosas, ¿no? claro. El profe Diego es más, él dice las cosas ordenaditas, ¿no? Dicen ustedes, es prolijo. Él, él dice las cosas, es docente, por supuesto, y conoce mucho de lo que está diciendo. Yo soy medio desordenado. Las capacidades condicionales deben estar entrenadas en las condiciones de la variabilidad que, en que estas capacidades se presentan en las diversas situaciones del juego. ¿Entiendes? Es más o menos el orden. Hoy se trabaja mucho, hoy se trabaja mucho, se hace mucho énfasis en anteriormente era en resistencia, hoy es en fuerza, hoy es en fuerza resistencia. Además no es que no sirva, pero además forman parte del conjunto, pero hoy se preocupa mucho la gente por la fuerza. La fuerza ayuda un montón, bien hecha, por supuesto. Estructura de la sesión. Una de las modas más nocivas en el campo de entrenamiento de fútbol ha sido la de las dobles y triples sesiones que permitían a los técnicos justificar su trabajo ante la opinión pública. Estas modas, debidas en gran parte al campo de preparación física tradicional, reproducían esquemas que felizmente se están superando en muchos ámbitos. Normalmente puede observarse que muchos entrenadores anteponen los objetivos de tipo condicional a los de tipo cognitivo decisional. Es frecuente observar cómo lo táctico queda siempre casi de segundo plano. Lo que hablábamos antes, lo que hablábamos antes, marca una etapa donde, y eso era así, antes había un mes que no se veía pelota. Incluso yo llegué a trabajar de esa manera. Es verdad, la Llegué, famosa pretemporada de 40 días. llegué a participar como jugador y luego lo hice como entrenador. Pues me di cuenta. Sí sirvió, pero la verdad que habían cosas mejores. Es frecuente observar cómo lo táctico queda siempre casi de segundo plano. Es por ello que nos conviene preguntarnos, cómo
si no consideramos que la estructura táctica es la fundamental para vencer, por qué esta se trabaja en las sesiones de tarde cuando el sujeto tiene menos predisposición mental y física para el aprendizaje. Y es también frecuente escuchar a los técnicos excusarse cuando destituidos ante los malos resultados, se excusan con aquello que no tuvieron tiempo. Es por esta cuestión eh, que convendría que que nos formásemos una serie de preguntas. Mira, antes de seguir con eso, había un debate anterior. Nosotros nos reuníamos con entrenadores de la época eh, para, para preguntar sobre los dobles turnos, ¿no? Dobles turnos. ¿Por qué dobles turnos? Por ejemplo, yo le hago una secuencia de un triple turno. Triple turno era en la mañana de 7 a 8 de la mañana resistencia. La resistencia es una cualidad que en una hora y algo, está recuperada más o menos entre el 40 y 50%. A las 10:30 de la mañana, todo lo que se llame fuerza. Fuerza. Y en la tarde era pelota, que era muchos trabajos con resistencia para soltar el trabajo de la mañana. ¿Qué pasa? Nos juntábamos con entrenadores a ver por los experiencias y algunos dicen o decían que lo mejor para trabajar es táctica en la mañana. La mañana, porque la táctica requiere de tener el cuerpo en total descanso y la mente bastante abierta, el cerebro, que es un músculo, para que pueda recibir toda la información. ¿Entiendes? La tarde, como son ejercicios, la mayoría de trabajos físicos son marcados en ejercicios, pues no hay problema porque el individuo los puede ejecutar. Esa era una teoría. La otra era que lo único que se saltaba en las mañanas era la velocidad, porque la velocidad para hacerse sí tiene que estar el organismo lo más descansado posible para que pueda tener un efecto óptimo. Y en eso pasábamos días investigando todos los temas. Ah, donde me quedé, que serían prácticos. Las preguntas. ¿Cuánto tiempo perdemos durante la semana al alcanzar objetivos de carácter físico que camuflamos bajo objetivos tácticos? ¿Cuántas sesiones y actividades de entrenamiento realizamos sin que haya toma de decisiones por parte de jugadores? Como señala el periodista Federico Jiménez Dos Santos, tú tienes que ser libres para equivocarse. ¿Por qué? Si no, ¿cómo vas a ser libre para acertar? ¿Cuántos entrenamientos y sesiones realizamos sin tener en cuenta la individualidad de nuestros jugadores? Es lo mismo entrenar a un lateral como Roberto Carlos, que cuando se incorpora al ataque lo hace por embestida y merced a su enorme potencia que del horno, que precisa de asociarse con sus compañeros para llegar desde atrás. Desde el horno un lateral español. Tenemos en cuenta que los objetivos del entrenamiento en fases sensibles no pueden ser los mismos que en fases maduras. Tenemos en cuenta la lógica estructural del juego cuando proponemos nuestras sesiones. Tenemos en cuenta las cualidades de nuestros jugadores y las sinergias colectivas que ellos construyen. Potenciamos esas cualidades eh, y, y sinergias desde la actividad de entrenamiento, o sin embargo las castramos desde nuestra propuesta. ¿Por qué nos dedicamos a plagiar modelos de juego de equipos concretos o trasladamos aquellos que un día nos dio resultado, obviando que cada ser humano y cada área de relaciones socioafectivas son distintas allá donde vamos? En definitiva, porque seguimos perdiendo el tiempo y sobre todo, ¿por qué seguimos haciendo que nuestros jugadores pierdan el tiempo? A organizar nuestras sesiones deberíamos tener en cuenta una serie de detalles que enriquecerán el trabajo.
teniendo en cuenta la estructura del juego y la dinámica de relaciones que deriva de él. El juego de fútbol 1. El juego de fútbol es de carácter cooperativo, de dinámicas situacionales variables. 2. Estas dinámicas situacionales se pueden manifestar a través de superioridades tipo numérico o tipo posicional. La gran mayoría situacional de situaciones de juego no implican a más de 7 jugadores a la vez, teniendo en cuenta compañeros y adversarios. Y ahí se sacó los espacios reducidos. ¿Entiende? De ahí lo sacaron. O sea, si usted escucha lo que estoy leyendo, se da cuenta que es así. ¿Entiende? Todos no participan en el juego. Unos actúan, otros miran, otros previenen. ¿Entiende? Es fundamental es fundamental el dominio de una serie de situaciones que puedan considerarse básicas, desde el uno contra dos, dos contra uno, dos contra dos, dos contra tres. La forma jugada, 3 versus 3, es de gran complejidad y de una gran variabilidad decisional, en palabras de Caneda Pérez. No, ustedes recuerdan que el año pasado les di 21 de más de 20 eh, por qué se debe jugar el 3 versus 3. ¿Se acuerdan? Que lo discutimos en clase. Sí, sí, Bueno, lo tengo por ahí impreso. bueno, eso es interesante. El 3 con 3. ¿Por qué? Pues aquí lo dice. Te ayuda te ayuda en complejidad. Complejidad no quiere decir que es complicado. Complejidad quiere decir que enlaza muchos detalles y te ayuda a tomar decisiones, variabilidad y muchas decisiones, ¿entiendes? Y que es lo que uno busca en el chico, que tome decisiones. Eso lo dice Caneda Pérez. El fútbol, para ser verdaderamente colectivo, debe desarrollar el sentido de nosotros, por lo que el número mínimo y el más adecuado para activar el sistema nervioso central es el de 3 versus 3. Las actividades de 3 por 3 maximizan la capacidad de elaboración. La zona en el fútbol de Raúl Caneda Pérez. Esto es sacado del libro de Raúl Caneda Pérez de la zona del fútbol. 6. Las actividades las actividades, debería fomentar, las actividades deberían fomentar la capacidad de anticipación sobre las reactivas. La capacidad táctica de anticiparse, cuando habla de anticiparse, de fomentar la capacidad de anticipación sobre las reactivas, quiere decir que actúe por propuesta y no por respuesta. ¿Entiendes? A veces uno responde, no propone. La capacidad táctica de anticiparse a a un fenómeno de carácter táctico es herencia de los grandes jugadores de la historia. Es un legado que no podemos ignorar y hemos de considerar un principio a la hora de enseñar. A ver, enseñar. Estamos cerca, por ir detrás por entrar, Diego. Hemos entrenado a partir de los principios fundamentales del juego. 8. En fútbol siempre hay jugadores que intervienen activamente en las situaciones de juego y otros que cooperan para resolverlas. Un sinfín de autores han teorizado sobre la organización de la sesión, unidad temporal de trabajo, que ya es la más, es la más repetida durante toda una vida del deportista. El modelo clásico que se organizaba a partir de calentamiento, parte principal, parte final o parte de relajación. Dicho modelo puede ser enormemente positivo en deportes de carácter eminentemente físico, pero por las características anteriormente citadas, se muestra como poco válido para nuestra forma de entender el juego. Pretendemos, pues, o fomentar, formular un tipo de sesión basado en un tipo de actividades que construimos, introducción al medio, actividades de ayudas mutuas, actividades de colaboración o oposición y actividades de juego real. Formato este formato, si no me equivoco, eh, lo hicimos el año pasado, donde yo a ustedes les pedí, y este año también les pedí a los chicos, ¿por qué? Porque este modelo de parte inicial, parte principal y parte final, de ahí es donde salen estos otros modelos. Esa es como la raíz.
Eso es como la raíz de todo eso y ustedes lo haciendo de la manera que más les convenga y que más conozcan, por supuesto. Esas son alternativas. Pero no sé si ha entrado Dieguito, déjenme ver. Tengo unos mensajes en el teléfono y creo que Todavía son no, todavía no. no ha llegado Dieguito. Este, eh, eh, no está. No. Eh, bueno, entonces, ¿qué pasa? Todavía no está Dieguito, vamos a seguir leyendo. Pero quiero aclarar los temas, ¿no? Porque a veces uno, no todo lo novedoso. eh, Mira, el fútbol es una síntesis, el fútbol actual es una síntesis del fútbol antiguo. Hay cosas que se hicieron en el pasado, que tienen vigencia, pero esa vigencia la han mejorado, ¿me entiendes? La han mejorado los entrenadores, la han mejorado el fútbol, para hablar de una generalidad. Entonces, hay cosas, por ejemplo, fíjese, no sé si ustedes han escuchado la ley de Bohr. La ley de Bohr que te preguntan cómo te te sientes cansado, qué te duele. ¿Ve? Esa hoy se usa en la intensidad táctica, a saber las unidades arbitrarias. Creo que ustedes vieron eso ya con Diego. ¿Entiendes? La ley de Bohr se hacía antes, ¿me entiendes? Se hacía antes. Entonces, ¿qué pasa? Quiero relacionar esto porque ya les voy a mostrar o a desarrollar lo que de esto, introducción al medio, actividades, ayudas mutuas, actividades de colaboración, oposición, actividades de juego real, para que no es que los demás no sirvan, sino que es una referencia que nos puede ayudar. ¿Entiendes? Lo llamé. En mi país dice, en mi país dice, no lo llame, no lo llame, ¿no? O sea, a veces uno no quiere que alguien venga rápido Ahí y piense en apareció, él, apareció y Diego. piense Lo en él, llamó Manolo, lo apareció. llamó. Sí, lo llamé, no sé qué me costó. Bueno, entonces quedamos pendientes en eso, ¿eh? Quedamos pendientes en eso. Y me imagino que Dieguito ya escuchó algo de la clase nuestra y ya sabe para dónde vamos, ¿entiende? Para dónde vamos y lo que queremos aclarar. Y ahorita con su técnica, con lo ordenado que es, les va a decir a ustedes las cosas. Yo soy más conversador, más de convencer con la palabra. Él es con pruebas. Él es más científico que yo soy teórico. Nah. ¿Cómo anda, Manolo? Bien, Tequito, bien, ¿Todo Tequito. bien? Lo cité varias veces. En mi país dicen, si le duele la oreja es porque está en lo suyo. Lo Ah, cité mira, varias veces. Lo cité varias sí, veces en el contexto porque hoy estaba tocando un tema de los deportes colectivos en fútbol, deportes colectivos, y le estaba explicando a ellos lo que es actividad abierta, actividad cerrada, el fútbol, sí, lo amplio que es, lo que se debe tocar, que el jugador resuelva, la perfección, todos esos aspectos que, por lo que he ojeado los trabajos que usted hace, es lo que usted también les dice, o sea, que estamos en una cadena de conocimientos que le permite a ellos tener de dónde agarrarse a la hora de tomar una decisión como entrenadores sobre un ejercicio. tal cual, tal cual. Cuanto más Eh, herramienta, cuanto más Dice, conocimiento puedan adquirir, le va a facilitar las decisiones. ¿no? Esto es para eso, ¿no? Así que Exacto. sí, sí, sí. Bueno, qué interesante. Estuvieron viendo Mm. entonces un poquito de todo eso. Sí, sí, sí. Entonces dejamos la otra parte para el próximo lunes para aclarar el tema ese y bueno, espero y si tienen alguna duda, ya saben, me llaman, estoy a su orden y lo dejo con Dieguito que seguramente le va a abrir un poco la mente. Yo los confundí un poco, usted la bajada. No. Ah, pues, Te hace extrañar, Manolo, por eso, así lo sí, extrañamos, no lo hace a propósito. le hablé un poquito de Descartes para confundirlos y morir, entonces ya. Chao, Dieguito. Buena Chao, clase. Manolo, Ya. querido. Nos Chao, vemos. chicos. Que descanse, Cuídense. nos Chao, vemos mañana. Manolo. Chao, Chao. Hasta luego. Manolo, nos vemos. Chao, Luquitas.